Liderazgo Genuino, un espacio para visibilizar las historias de mujeres que lideran sus negocios mientras debatimos de temas que forman parte del crecimiento personal y profesional. Soy Marilu Quinteros y mi objetivo con este podcast es que te lleves inspiración, ideas para tu negocio y reflexiones para la construcción de un liderazgo completamente auténtico. ¿Listas para crecer juntas? Aquí vamos. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 18 de Liderazgo Genuino. En este episodio, la líder de negocio invitada es Paula Toselli, ingeniera en sistemas y docente con más de 10 años de experiencia en inteligencia artificial. Cuando pensé en Pau, tuve en cuenta una gran herramienta con la que ella está trabajando, que es la IA, y cómo esta herramienta hoy en día, y hace un tiempo ya, está en auge e impacta de una manera muy grande al nivel de productividad y al nivel de procesos, para lo cual quería charlar un poco con ella de qué se trataba todo esto y como siempre me gusta debatir de estos temas y cómo nos está impactando como sociedad a la hora de considerarlo como una herramienta, que hablamos sobre cómo incorporar la inteligencia artificial en los negocios de servicios digitales de forma estratégica, innovadora y con una mirada profundamente humana. Una charla reveladora para líderes que quieran transformar sus procesos pero sin perder su esencia. Así que antes de comenzar, prepárate un mate o un café y vamos a disfrutar juntas y juntos de esta entrevista. Bienvenida, Pau. Estoy muy contenta de que estés en este espacio, de que hayas aceptado la invitación a esta entrevista. Así que, bueno, en primer lugar, agradecerte por aceptar, por estar acá y por otro lado, preguntarte cómo estás llegando. Hola Mari, ¿cómo andas? No, para mí es un placer poder ser parte de tu podcast. Mira, por favor. La verdad es que llego bien. Justamente conversábamos un ratito antes que viene pareciendo una semana tranquila, así que voy a ir con fe de que vamos a seguir así. Esperemos de que se pueda comenzar y continuar una semana tranquila, si así está Así es. planificada. Para comenzar esta entrevista, siempre que llegamos a esta instancia, lo que primero te quiero preguntar es, si nos tuvieras que contar quién sos y profesionalmente cómo te definís, ¿qué nos dirías? Me gusta eso de profesionalmente, porque he visto, bueno, soy muy fanática de Rolón y él siempre plantea eso de si realmente podemos responder quiénes somos, ¿no? Entonces, bueno, me gusta esa distinción. Bueno, como bien vos dijiste, soy Paula, a nivel profesional soy ingeniera en sistemas y si bien comencé con mi marca personal trabajando en lo que era más que nada estrategias de marketing, hoy lo estoy llevando a inteligencia artificial. De hecho, ya hice como el clic, el cambio a lo que es la inteligencia artificial aplicada a los procesos. Soy docente de hace muchos años, ya más de 10 años dando clases. Y en realidad, bueno, siempre estuve trabajando lo de la IA. Lo que pasa es que en ese momento, cuando yo trabajaba sobre eso, lo aplicaba mucho a lo que es la industria, la educación, porque no estaba el auge que tenemos hoy en día. Pero también soy mamá de dos pequeñas, que es el título del cual estoy más orgullosa, porque la verdad que si algo te da aprendizaje es la maternidad. Así que, bueno, entre eso estoy navegando, ¿no? Entre la profesional, la madre, la mujer. Me encanta y qué lindo que traigas también, no solo lo que voy a decir como profesional, sino todo lo que es Paula detrás de lo que hace profesionalmente, que es mamá, es mujer y que hace un montón de cosas. Y en esto que sos, todo lo que sos hoy, ¿no? Si tuvieras que trazar en una línea del tiempo, ¿cómo ha sido tu camino a nivel profesional y dentro del mundo de los negocios para llegar hasta donde estás hoy? Como si me tuvieras que contar cómo ha sido ese trayecto. Bueno, es muy interesante porque uno muchas veces no se da cuenta de que tiene un cierto perfil emprendedor cuando es chico, pero estamos todos tan acostumbrados a que nos pregunten, bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y viste que nadie responde quiero ser emprendedor o quiero ser independiente, viste que uno tiene esa idea de que vas a ser, yo decía que iba a ser secretaria, después quise ser paleontóloga, mi papá me sacó, me dijo, yo no te voy a mandar, y yo decía, pero es hermoso, bueno. Pero entre todas esas vueltas, en ningún momento se me ocurrió decir, me gustaría tener un negocio, ¿no?
Pero venía de unos abuelos que ya eran emprendedores. Mi abuela tenía su propia peluquería, mi abuelo su propia imprenta, mi otro abuelo tenía su propio taller. Entonces, en realidad uno no se da cuenta, pero va viviendo, ¿no? Entre personas que tienen su propio negocio. Y nosotros cuando éramos chicos siempre nos gustaba jugar, por ejemplo, vendíamos unos libritos que teníamos, hacíamos pulseritas, ¿viste? Tenía un club de fans de las Spy Girls con mi prima, entonces también vendíamos las membresías que serían ahora, me acuerdo que era 1 peso por mes para sacar fotocopias, todas esas cosas. Y claro, y en ese momento vos lo ves como un juego, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta, a medida que iba estudiando y demás, que yo no quería trabajar para una multinacional. A mí me pasa que en el área de sistemas todo el mundo quiere trabajar en empresas grandes, generalmente multinacionales, llamémosle Intel, HP, ¿sí? Motorola, todo ese tipo de empresas. Entonces, a mí me pasaba que yo sentía que no quería eso. O sea, podía, pero no quería. Y más que nada me sentía que me limitaba. Yo sentía que una empresa esa, yo iba a trabajar un montón de horas para otra persona, ¿sí? Que esa persona obviamente iba a crecer porque era una empresa ya de gran magnitud y que yo era simplemente una hormiguita más en ese producto, digamos. Entonces, bueno, arranqué por el lado de la docencia, dando clases, trabajando un poco la parte de investigación y siempre tenía esto de quería hacer algo, digamos, independiente. Para mí era como la parte docente, lo que yo podía como controlar, por decirlo de alguna manera, algo que tenía su forma, su estructura, y la parte de emprender era lo que no me daba techo. ¿Sí? O sea, si yo podía, lo iba a extender hasta que dijera, bueno, hasta acá llego. Y en ese mundo del emprender pasé por varios negocios. Trabajé como maquilladora profesional, porque también estudié eso. Después vendía productos relacionados al maquillaje y demás. Después me fui para el lado de las cremas, de lo que tiene que ver con productos, digamos, relacionados al cuidado de la piel. Y finalmente, después de mucho estudiar la parte de marketing, que fue un descubrimiento que no sabía que me iba a gustar, pero que me encante, decidí armar mi propia marca personal. También tuve una empresa, ahora me acuerdo, de desarrollo de sistemas y software, o sea, un poco de todo, ¿viste? Cuando vas picoteando, probando, porque yo sabía que ese era el camino, pero no terminaba como de cerrarme, ¿viste? ¿En qué? Y bueno, cuando llega la pandemia aparece este tema de trabajar en redes, que bueno, para mí fue siempre un tema interno ahí entre que yo no tenía el título de marketing, pero sí había estudiado, ¿viste? Esas limitantes que uno tiene y que se impone. Y bueno, y arranqué por ahí y eso fue mutando al día de hoy, ¿sí? A la parte de inteligencia artificial. Pero más allá de esos hitos, me doy cuenta que siempre emprendí, o sea, siempre ese bichito de las ganas del negocio estaban siempre dando vuelta. Qué loco esto de que decir, che, mira, pasé por tantas cosas, hiciste tanto, que una cosa se fue como juntando con otra para que hoy termines especializándote en lo que es guía, ¿no? Sí, Eh, y que el camino no suele ser lineal como a veces pensamos que tienen que ser las cosas o que para llegar a ser esto tenemos que hacer todo esto, sino que tienen, digo, caminitos diferentes, vueltita por acá, vueltita por allá, para poder llegar a un lugar y que eso es lo rico de la experiencia de cada persona y que es lo que me gusta saber cuando te pregunto cómo ha sido ese trayecto, porque quizás uno pensaría que, o sea, estudiaste en sistema y nomás te decidiste por IA, y si vamos a tu historia, han pasado un montón de cosas en el medio, y también otra cosa que me llama la atención es cómo la pandemia ha hecho, digo, un clic en varias personas que no son la primera a la que escucho que producto de la pandemia hicieron otra cosa o se dieron cuenta de otras cosas o a partir de eso arrancaron con algo distinto. Así que digo, hay muchas cosas positivas que ha traído la pandemia, digo, más allá de toda la historia y lo que conocemos, cómo ha impactado en cada persona de una manera distinta a la hora de decidir y elegir cosas en su vida. Y obviamente todo esto me lleva a preguntarte con toda esta experiencia, con todo lo que has ido atravesando y experimentando de distintos tipos de negocios, de emprender distintas cosas como docente. ¿Qué es para vos el liderazgo? qué linda pregunta.
Antes de responderte, cuando te estaba escuchando, me hizo acordar, yo soy muy fanática de Steve Jobs, ¿no? Lo tengo ahí como referente. Y él siempre habla de que nosotros vamos estudiando cosas, aprendiendo cosas, y que después, mirando hacia atrás, vemos cómo se conectan esos puntos. Pero nada de lo que nosotros aprendimos o de lo que tenemos se pierde. De hecho, nos hace llegar a donde estamos, ¿no? A esto donde nosotros lo vemos. Y creo que eso también está relacionado con lo que me preguntas del liderazgo. Yo siempre voy a hacer un comentario que no sé si es acertado. Yo te voy a decir lo que a mí siempre me hizo sentir el liderazgo. Yo creo que el liderazgo es ejemplo. Yo veo que hay muchas personas que se forman en liderazgo, por lo cual entiendo de que hay ciertas estructuras o reglamentaciones o conocimientos que vos como líder tenés que tener. Pero también a mí siempre me ha fascinado estas personas, por ejemplo, Steve Jobs, como venimos diciendo, que tenían un liderazgo nato, ¿no? Y que siempre está esto de, bueno, se nace o se hace. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas, no sé si se nace o se hace, pero a mí me parece que si vos trabajás con el ejemplo, sepas o no sepas lo que estás haciendo, digamos, porque a veces uno está liderando sin saberlo, a eso me refiero, ¿no? Muchas veces yo me encuentro con personas que conversan con vos y te dicen, ah, sí, porque yo hice tal cosa, yo hice, lo vi, y vos te sorprendes, ¿no? Porque vos decís, yo no considero que esté impactando en la gente. Y de golpe vos te das cuenta que hay personas en las cuales, o sea, a mí me parece que yo soy impactada por otras, digamos, y no me parece que yo esté impactando. Y después empezás a conversar y te das cuenta que todos de alguna manera somos ejemplo de un otro que a lo mejor no conocemos. Y para mí eso también es parte del liderazgo, ¿no? Obviamente, vuelvo a insistir, quizás ser un mejor líder influye también tener herramientas, por eso formarse es importante y demás, pero también creo que tenemos que estar, y esto también lo relaciono mucho con la maternidad, Mari, esto, ¿no? Decir, bueno, nos están viendo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo nos están viendo. Y con esto no es que tenemos que ser perfectos, ¿no? Porque ¿quién puede? Pero sí entender que sin querer todo el mundo nos está viendo. Y así como habrá gente que no le importa o no le afecta, hay otros que uno no sabe que quizás les está ayudando, ¿no? A decir, bueno, mira, si esa persona lo pudo, fíjate cómo lo hizo. Entonces, bueno, desde mi poco conocimiento en liderazgo, creo que el ejemplo de lo que uno va haciendo, del esfuerzo del día a día, es parte de ser un líder. Importante eso que traes, Pau, porque digo, en esto de que a veces estamos expuestos a las redes, más de todo, nosotros que tenemos negocios digitales, y que nos están viendo un montón de personas y que a veces creemos que no estamos generando un impacto. Por más mínimo que sea lo que podamos estar diciendo o contando a través de ejemplos de lo que estamos haciendo, podemos estar generando un pequeño impacto en el otro. Y hablar vos, digo, de que te pones enfrente de una clase y que quiero no estás liderando ese espacio, también estás generando un impacto, ya sea el que vos quieras o otro impacto distinto, pero siempre estamos generando algo en el otro. Me encanta saber que para vos significa desde el ejemplo, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ¿no? De cómo estás liderando hoy, ¿cuál dirías que es tu recurso para autoliderarte a vos como persona? No hablando de los otros, sino decir, che, yo como Paula, ¿cómo me autolidero mejor con un recurso diario? Bien, tengo dos en realidad para mencionarte. A nivel laboral, para mí el liderazgo es la formación constante. Yo creo que cualquier persona que se quede en el tiempo, lo único que hace es auto boicotearse. No hay otra forma, porque el mundo muta, la gente cambia, la persona que está del otro lado, el potencial cliente, el alumno, como uno le quiere llamar, paciente, ¿sí? Va cambiando, las necesidades son distintas. Entonces, para mí, el autoliderazgo a nivel laboral tiene que ver más que nada con la formación y la capacitación constante. Y cuando digo formación y capacitación, no necesariamente tiene que ser ni universitaria ni ningún tipo de eso. Es hacer cursos o espacios, ¿sí? De networking donde vos también estás aprendiendo del otro, ¿no? Y con respecto a lo personal, a mí particularmente lo que me sirve mucho es la parte de la escritura y la lectura. Yo soy una amante de lo que es
la lectura y además soy una amante de lo que son esas frases o esas escrituras que te hacen como reflexionar. Y bueno, yo sufro mucho de ansiedad, ¿sí? Es algo que lo que vengo luchando hace un montón de tiempo. De hecho, antes hasta tenía ataques de pánico y ahora ya es algo que tengo herramientas y recursos, ya no lo tengo hace bastantes años. Pero a mí esa forma de liderarme, ¿sí? De darme foco, es decir, bueno, tengo que decantar todas estas cosas que van pasando en mi cabeza para poder decir, bueno, tengo el control de mí misma, ¿no? Y bueno, y escribir me sirve mucho. El otro día encontré, yo siempre escribía tipo diario, digamos, pero no me gustaba porque me sentía como que no me era suficiente. Y el otro día encontré una técnica en TikTok que se llama dump journaling, que básicamente es escribir, pero sin pensar lo que estás escribiendo. O sea, básicamente es literal, descargas todo lo que tenés en tu cabeza. Y es maravillosa, la recomiendo. Yo también utilizo mucho la escritura como uno de los recursos y sí considero que es muy buena, pero bueno, digo, no le sirve a veces a todo el mundo porque me ha pasado y como que me dice, a mí no me funciona, pero qué lindo saber que vos estás usando estas herramientas a nivel personal, que obviamente eso impacta luego a la hora de llevar adelante tu negocio, porque decís, che, primero necesito estar bien yo o estar en equilibrio en lo posible, ¿no? Digo, el equilibrio como eso que estamos entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Digo, nunca vamos a estar en perfecto estado todo el tiempo. Pero para poder luego trasladarlo a los espacios donde vos lideras, ya sea tu negocio, ya sea tus clientes, tus alumnos y todos los espacios donde te mueves. ¿Y cuál podrías decirme, después de todo esto, de estar charlando, cuál es esa habilidad que te hace única en ese liderazgo que hoy tenés? Ya sea en tu negocio o en el sector donde vos estás impactando. Mira qué bueno. Yo siempre, digamos, lo pensé, pero no lo había validado y hoy en día lo he validado porque a mí me cuesta, mala mía, pero a mí me cuesta como decir, bueno, soy buena en esto, ¿no? Es como que, no sé, porque lo estoy trabajando también a eso. Pero creo que una de los diferenciales, esto de que del trabajo todo el tiempo te hace ver cuál es tu diferencial para poder ofrecerlo y demás, creo que tiene que ver con el hecho de convertir conceptos o experiencias complejas en cosas simples. Entonces, por ejemplo, en lo que yo trabajo en la inteligencia artificial, uno puede pararse al frente de otro y hablar tipo médico, o sea, agarrar y explicarle algo, o abogado, que yo siempre los cargo a los abogados porque le digo que hablan difícil, ¿no? Entonces, uno puede hacer eso con la IA. Podés empezar a hablar de modelos, de técnicas, de metodologías y hacerlo, pero yo digo, ¿qué sentido tiene, no? Si yo lo que quiero es comunicar y, digamos, compartirle la pasión al otro. Entonces, una de las habilidades que a mí me gusta mencionar que tengo es decir, bueno, algo que es tan complejo se puede explicar lo más simple posible a fin de que el otro lo entienda. Que ese es el Sí. objetivo, ¿no? Que el otro lo pueda entender para que lo pueda apreciar. Qué bueno que tengas esa habilidad para entender la IA, porque te juro que si nos hablan en IA, en todos esos términos técnicos y profesionales de la misma profesión, creo que más de uno no entendería de qué se están refiriendo. Es que tiene mucha matemática atrás. Tiene mucha matemática, tiene mucho de lo que se llama sintaxis y semántica del lenguaje, tiene modelos atrás, hay muchas cosas, hay muchas herramientas atrás que uno dice, ah, estoy chateando y simplemente hago una pregunta y me responde. Bueno, pero atrás de eso hay un modelo muy interesante que tiene la capacidad de imitarte y eso no es poco, ¿no? Pero bueno, si yo te digo a vos, tenés atrás procesamiento natural del lenguaje, es una red neuronal que tiene esto así por estadística, yo te digo todo eso y vos me decís, wow, sí, genial, no entendí un pomo, ¿me entendés? Ahora, si yo te digo que el chat GPT tiene la capacidad de comunicarse, ¿sí? Igual que vos, porque aprende tu lenguaje, igual que lo aprendimos nosotros cuando éramos chicos, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Y es real. O sea, el modelo que tiene atrás aprende la lingüística de la misma manera que nosotros, tal cual, eso es lo que se imita en la inteligencia artificial. Y yo te lo digo así, y a vos a lo mejor al entenderlo, vas a decir, bueno, qué fascinante, ¿no? ¿Cómo funciona? Y ahí solo te vas a empezar a meter, a investigar y además.
Entonces, ahí para mí es donde uno cumple su objetivo, ¿no? Si lo pudiste transmitir, quizás también porque hace muchos años que doy clase y me pasa lo mismo, en la docencia me pasa igual. Yo creo que todos hemos tenido ese profe difícil, ¿viste? Que había un concepto para mí erróneo antes de que el que habla difícil es inteligente, ¿no? ¿Viste? Está como eso, cuanto más difícil de entender, más... Yo digo, bueno, ok, es fantástico porque piensa eso, para mí no es así. A ver, si mi rol es de docente y es enseñarle o compartirle, mi éxito está cuando el otro me entiende, ¿no? Y justo ya que nos estás hablando de tu capacidad, de esa habilidad de llevar a lo práctico lo que es este conocimiento, nos gustaría que nos cuentes a los que estamos escuchándote, e incluso a mí acá, que yo la verdad que estoy comenzando en este nuevo mundo aprendiendo de la IA y es algo que me llama mucho la atención, que tengo mucha curiosidad y algo de lo que quiero aprender. ¿De qué se trata la IA? O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿dónde encontramos esa inteligencia artificial? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué no nos sirve? Un poco conversar acerca de esto y cómo lo aplicás vos también dentro de lo que haces. Dale. Bueno, es un mundo para mí muy fascinante, ¿no? Porque la inteligencia artificial, yo siempre destaco esto porque realmente siento que les ayuda a las personas a evitar el miedo. Es algo que arrancó en 1950. Yo siempre digo esto porque, viste que la gente dice, ay, yo ahora la IA me va a quitar el trabajo, y vos decís, pasó todo ese tiempo, ¿no? Así que no digo que no vaya en auge y demás, pero podemos tener la tranquilidad, ¿sí? De que no, su objetivo no es venir a quitarnos el trabajo ni nada de eso. Pero bueno, para poder definirlo de una manera sencilla, la inteligencia artificial lo que trata es hacer o sea, imitar a la persona, ¿sí? Entonces nosotros tenemos habilidades de aprendizaje, de razonamiento, de poder tomar decisiones, y básicamente se buscan modelos matemáticos, ¿sí? Que nos permitan hacer eso, llevar a la computadora ese razonamiento, ese aprendizaje, esa toma de decisiones. Y nosotros no nos damos cuenta, pero aprendemos de distintas maneras. Muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo aprendiste a andar en bici? Bueno, me subí, me caí, me volví a subir, sí, tenía miedo, o sea, y cada uno tiene una experiencia distinta. Alguno te dirá, yo nunca aprendí a andar en bici, no me interesa, otro te dirá que le fue re fácil, o sea, cada uno tiene una forma. Entonces, entra todo ahí esto de decir, bueno, a ver, si la inteligencia artificial quiere imitar al humano, ¿cómo hacemos? Porque cada humano tiene sus particularidades. Entonces empieza todo esto a enredarse un poco y es lo que lo hace para mí tan fascinante, ¿no? Y la inteligencia artificial, para mí, la mejor manera de identificarla, porque se mezcla mucho con la automatización, ¿no? Vos decís, bueno, lo puedo automatizar, bueno, pero ¿cuál es la diferencia clave? Que una aprende y la otra no. La automatización no aprende. Vos le decís un procedimiento paso a paso, lo vas guiando y le decís, tenés que hacer esto. ¿Sí? Entonces, una tarea repetitiva tradicional se automatiza. ¿Dónde entra la inteligencia artificial en la automatización? En la capacidad que tenga esa herramienta, por ejemplo, para aprender o razonar. Vamos a un caso. Supongamos que vos, Mari, siempre abrís los correos, los lees y los respondes más o menos de la misma manera, ¿sí? Sin darte cuenta. Entonces vos decís, bueno, quiero automatizar eso. Bueno, existen herramientas. Zapier, por ejemplo, es una. Fantástico. ¿Dónde entra la IA? La IA entra en que empiece a ver cómo respondes vos, ¿sí? Qué tipo de cliente es, qué tipo de mail viene, y que vaya adaptando ese mensaje a tu tono de voz, ¿sí? A tu forma de escribir, a identificar si es para un cliente o es para otro, o es uno personal. Entonces, como va aprendiendo en el transcurso del proceso, esa es la diferencia. La inteligencia artificial va a tomar después una decisión también, porque va a agarrar y va a decir, bueno, este mail es de un cliente y Mari generalmente responde así al primer correo que siempre le manda un cliente y lo va a enviar, ¿no? Y bueno, ¿para qué se puede usar? Infinitas cosas. Como te contaba al principio, cuando yo lo venía trabajando, yo arranqué en el 2012, yo me recibí en el 2010, siempre estuve trabajando con IA y en el 2012 comencé con la parte de investigación. Y en ese momento no había las herramientas que tenemos ahora. Vos cada cosa que quisieras las tenías que hacer.
O sea, tenías que programar, tenías que modelar. Entonces estaban las metodologías y todo, pero no tenías las herramientas. Vos tenías que generar las herramientas. Con lo cual eso lo hacía bastante difícil, porque si vos decías, quiero hacer X cosa, tenías que sentarte literalmente a hacerla. Hoy en día, como hay muchas empresas que están gestionando esas herramientas, nos permiten a nosotros ser usuarios de eso y también hacer cosas para nosotros, pero ya tenemos como la base. Entonces, hoy en día lo podemos usar para lo que se nos ocurra, ¿no? O sea, puede ser tanto en la vida profesional como lo que nosotros solemos ver, creación de contenido, gestión de documentos, puede ser para generar otros contenidos, incluso visuales, de imágenes, de texto. Lo podemos usar para generar formaciones, para tomar ideas, para lo que se nos ocurra. Pero también lo podemos usar a nivel personal. Yo siempre voy contando esto de que, por ejemplo, yo lo uso para estudiar. Yo tengo mi propio profe, digamos, que me ayuda con el doctorado, porque muchas veces no tengo tiempo, entonces ponerme a buscar en qué libro estaba, no, se lo mando y le digo, búscame dónde está tal cosa. Y mientras que me vas buscando eso, yo voy haciendo otra cosa, ¿no? Cosas personales, por ejemplo, ideas. A veces mi nena me dice, tenemos un acto de tal cosa, tenemos que llevar, hoy, ¿qué vamos a hacer? Le preguntamos, che, ¿qué podemos hacer? Porque mi nena tiene un acto así, así. Y el otro día me dio una maqueta espectacular, re fácil para hacer. Es más, voy a contarte una infidencia. El otro día tenía 2 o 3 cositas, no había ido al súper todavía, tenía 2 o 3 cositas que me quedaban para cocinar y le dije, tengo estos 3 ingredientes, ¿qué puedo hacer con esto? Y me armó una receta espectacular, ¿no? Entonces, para todo, hoy en día, para todo, no hay límites para la imaginación. Me acuerdo de una vez que subiste una historia en Instagram de una maqueta que habías creado con Esa. yo quedé sorprendida, digo, mira los usos que le está dando Pau a todo esto. Es que sí. Y un poco también cuando vos me contas de todo esto que nos beneficia, nos proporciona para los múltiples usos que lo podamos usar. También un poco quiero hablar de toda esta parte controversial que aparece cuando hablamos de esta herramienta. Digo, desde la gente que está súper a favor de estas nuevas herramientas, nuevas, como dije, que no es nueva ya hace rato, pero bueno, que ahora está, viste, hace un tiempo, hace un par de años, en el boom de la IA y que todo es con IA. Desde la gente que está súper a favor, como aquella gente que está o minimizando la herramienta como que esto no sirve, o aquella gente que está súper asustada de, como decías vos, esto sea un reemplazo a los puestos de trabajo, un reemplazo a las profesiones. ¿Qué pensás vos acerca de todo esto? Bueno, ahí hay varios puntos para tocar. Primero que nada, afrontar el tema del miedo, eso me parece interesante. Yo creo que cuando uno desconoce algo, obviamente le genera miedo, porque es una reacción típica del cuerpo. Si vos no sabes qué va a pasar, es una advertencia, ¿no? Si no tuviéramos miedo, sería peligroso para nosotros mismos. Entonces, creo que todas las personas que sienten miedo, lo mejor que pueden hacer es empezar a informarse. ¿Sí? Ver qué sí puede hacer, qué no, hasta dónde llegamos en este momento, cuál es el alcance, ¿no? Porque al tener mayor información tenemos más poder de control del que nosotros sentimos. Eso también trae consigo, ¿no? El tema de que con quién nos informamos. Porque como pasa en todas las áreas, y ahora está pasando en inteligencia artificial, tenemos muchos que dicen cosas que no son, ¿no? Entonces, al contrario, generan más miedo. O sea, en vez de ayudar e informar correctamente, informan desde sus propias opiniones, infundan miedo cuando en realidad, digamos, no hay que tomarlo de esa manera. Pero también esto te lleva a reflexionar un poco con cosas que antes han pasado. O sea, nosotros en la historia de la humanidad tenemos hitos. En algún punto se creó el fuego, en algún punto se creó el cuchillo, ¿sí? Después la línea Ford. El otro día leía que antes de que se desarrollaran los relojes, dice que había una persona que tenían como zonas y barrios que viajaban a llamar a los otros para que no llegaran tarde al trabajo. Yo hoy me pongo a pensar y digo, qué pérdida de tiempo, ¿no? Si vos tenés relojes en todos lados, bueno, pero en esa época no lo había. Entonces había que encontrar una manera de medir el tiempo, ¿no? O de asignarle un tiempo a cada uno al horario que necesitaba. Y uno dice, ay, pobre esa gente que quedó sin trabajo.
Y yo te digo, imagínate si hoy tuvieras que laburar de eso, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todo va evolucionando. Y todas estas cosas nuevas a nosotros nos dan como miedo, pero también van a generarse cosas nuevas. O sea, no es que el mundo como está ahora desaparece y no hay más nada. No, van a ir surgiendo cosas nuevas, como todo el tiempo, ¿no? Cuando apareció la línea de Ford parecía que nadie más iba a trabajar en una industria y eso no es real. Pero sí tomaron otros roles, es verdad. Bueno, esto va a pasar lo mismo. O sea, van a surgir cosas nuevas, algunas van a dejar de estar, por supuesto, porque es una evolución natural, y las personas que estaban en esos roles se ubicarán en otros, ¿no? O sea, encontrarán otras opciones, otros trabajos, otras habilidades, de tal manera que puedan estar, digamos, cumpliendo otros roles laborales. Lo que sí creo que a diferencia de otras ramas, esto sí está impactando, tiene que ver primero con la velocidad, ¿sí? Generalmente todos los otros hitos en la historia llevaron un tiempo y acá nos estamos encontrando con que la innovación viene mucho más rápido de lo que nosotros estamos gestionando. Esto se traduce fundamentalmente en la falta de leyes y la falta de educación, digamos, al respecto. Los colegios, las universidades están atrasadas respecto de la información, pero porque además es tan movilizante esto que también cuesta mucho la parte de investigación, la publicación, los libros, o sea, porque todo va más rápido de lo que vos podés hacer esos procesos, ¿no? Y también la parte legal, porque hoy en día no hay un referente. Vos vienen hoy y te dicen, esto está bien y esto está mal, ¿sí? Pero en esto todavía no hay eso. Hay Entonces, todo un vacío, un gris en esto. claro, hay un gris que se mezcla entre lo que es la moral y la ética. Entonces, a lo mejor vos decís, bueno, para mí esto está bien, para el otro te dice, para mí se puede. Entonces, empieza ahí, digamos, a hacer un poco el tema de que, bueno, ¿qué hacemos con esto? Sí, para mí debería haber una regulación. O sea, hay conceptos de gente que dice que no, porque vos lo limitas a la inteligencia artificial si lo regulás. Yo considero que para poder vivir en una sociedad y en un mundo más o menos organizado, al menos debemos ponernos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, hay una realidad más allá de todo esto que está pasando. La persona que se queda fuera, ¿sí? La persona que se queda fuera probablemente esa sí se quede sin trabajo, ¿sí? Pero no porque su trabajo lo ocupe la IA, sino porque va a haber profesionales que sí saben de IA que van a usar su trabajo. Entonces, ahí es donde entra el problema, ¿no? Yo creo que acá hemos llegado a un punto que nos guste o no nos guste, tenemos que incorporarlo y ver. Esto que decías vos antes, ¿no? Formarse y adaptarse, porque un poco nos Sí. invita a eso. A que si no lo tenés, formarte en IA, ya sea en esto que vos decís, aplicarlo en lo que hacemos cada uno, y adaptarse a esto que va evolucionando tan rápido y que nos exige quizás que estemos todo el tiempo aprendiendo estas nuevas capacidades para implementarlas en el día a día del mundo laboral. Es que es así, porque incluso hoy me preguntaban, una chica que estaba haciendo una tesis, me preguntaba y me decía, bueno, ¿qué opinaba yo respecto a las clases sociales y la tecnología y la innovación y demás? Porque vos decís, bueno, claro, generalmente la tecnología es real, que ha ido como separando las clases sociales. Pero particularmente en la inteligencia artificial ocurre algo muy raro, digamos, que es que vos, mientras que vos tengas un celular, podés tener inteligencia artificial al alcance. Entonces, yo una de las cosas que he notado es que si hay algo común en todas las clases sociales es que todos tenemos celular, por ejemplo. Sí. Y ya no es como antes, o sea, está bien, no vamos a casos extremos como el norte o cosas de ese tipo, ¿no? Pero antes, vos una clase social baja, llamémosle, no tenía acceso a eso, y hoy sí. Entonces, eso también te permite una cierta autonomía de decir, che, no importa en qué clase social estoy, para mí ahí ya tiene que ver más con una cuestión de mentalidad, no tanto de tecnología. Es más impulsarlo a esas personas a que se capaciten, porque la herramienta la tienen al alcance de su mano, tienen internet y tienen un celu. Entonces, no sé, yo no lo veo tan negativo, digamos. Lo veo como que si uno logra cambiar la mentalidad de la persona, puede llegar a hacer un montón de cosas que en otros momentos no se podía.
Qué clave ese cambio de mentalidad, ¿no? Porque esto no tiene que ver solo con una cuestión de clase social, sino que Ujú. tiene que ver con una cuestión de cada persona. Ya que traes este tema de liderar, no quiero dejar de preguntarte cómo nos puede ayudar la IA a liderar mejor, ya sea nuestros negocios o nuestro equipo de trabajo. Qué buena pregunta. Yo creo que la IA tiene el beneficio de poder procesar una cantidad de información abismal que nosotros ni siquiera podríamos imaginar que nuestra cabeza lo procese, ¿no? Porque nos explotaría el cerebro. Entonces, creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Para plantearle situaciones. Mira, tengo esta situación en mi equipo, ¿cómo lo podría resolver? ¿No? Dame sugerencias. ¿Vos cómo lo harías? Incluso uno puede decirlo con algunas características propias nuestras. Mira, yo soy una persona que me gusta dar el ejemplo, que me gusta decir las cosas sencillas, que me gusta poder comunicarme, que digo de frente las cosas pero sin confrontar. O sea, poner tus características y decirle, bueno, bajo estos criterios o características de mi personalidad, ¿cómo vos enfrentarías tal resultado en un equipo? ¿Cómo liderarías? ¿Cómo ayudarías al otro? ¿No? ¿Cómo puedo ser un mejor líder? Y yo creo que la respuesta sorprende muchas veces, porque a veces, primero, nos puede dar, como tiene acceso a muchísima información, consulta en libros, consulta en papers, en todos los lugares, incluso cuestiones de redes, que a lo mejor hay alguna recomendación o consejo de profesionales. Entonces, primero nosotros no tenemos la capacidad de adquirir todo ese conocimiento rápidamente. La IA sí, lo procesa y nos da una hermosa respuesta. Pero además de eso, nos sirve como una especie de brainstorming, ¿no? Porque a veces cuando uno está en el problema no puede ver una solución, pero vos es como si se lo dijeras a un otro, ¿no? Y le decís, bueno, che, ¿qué harías vos acá? Entonces, te da ideas para resolverlo y a su vez te da disparadores, porque viste que a veces cuando el otro te dice, yo haría tal cosa, y vos decís, ¿qué pavo? ¿Cómo no me di cuenta? Si yo también lo pensé eso, pero tenías que salirte del problema. Bueno, hablarlo con la guía pasa lo mismo. Te da buenas ideas, te da ideas fundamentadas en conocimientos que a veces uno no puede adquirir y además te genera un disparador para que vos te pongas a prueba y digas, che, mira vos, yo lo había pensado y ahora me lo dice, bueno, es como si fuera un amigo, yo siempre lo trato así, pero no me quería olvidar de decirte esto. Vos sabés que muchas veces a mí se me ríen porque me dicen, ¿cómo uso la IA? Como si fuera un amigo, como si fuera un colega, como si fuera un empleado, como si fuera todo, úsalo. O sea, no hay límite, no hay Mi, límite, mi nuevo mejor amigo la IA, decía. tal cual. Y por último, quiero preguntarte si hay algo que te gustaría mencionarnos, ya sea de vos o sobre la IA, o algo que estés promocionando, algún curso, algún lanzamiento, que no te haya preguntado algo de esto. No, contarles que tengo en este momento un ebook gratuito, ¿sí? Para las personas que de alguna manera quieren comenzar y no se animan a lo mejor a dar un paso. El ebook trata de lo que es atención al cliente y cómo podemos aplicar la IA. Incluso tiene algunos paso a paso como para poder trabajar. La idea es que aquella persona que está interesada en la inteligencia artificial, pero no sabe por dónde arrancar, pueda utilizarlo, use la parte de atención al cliente, si bien se pueden trabajar cualquier proceso, porque sé que es un proceso que tenemos en común todos, no importa si somos profesionales, si vendemos productos, no importa qué hacemos, todos necesitamos atender al cliente. Y bueno, y por otro lado, invitarlos a que, bueno, si quieren, pasen por mi cuenta de Instagram, que es Paula Toselli, paula.toselli, por LinkedIn, que siempre es marca personal, así que siempre es el mismo. Y bueno, y que podamos conversar de esta inteligencia artificial, porque más allá de los servicios, ya sean de consultoría o de los cursos que tengo, mi objetivo es poder llevar a las personas, en especial a las mujeres. Hoy justamente también estábamos conversando eso con otra de las chicas, poder empoderar a las mujeres en este mundo de la ciencia y la tecnología, que es tan necesaria y que generalmente son pocas las mujeres que están incluidas en este medio. Y con esto no quiero rechazar a los hombres, ¿no? Los hombres son más que bienvenidos, pero también animarlas, ¿sí? A las mujeres a que puedan estudiar este tipo de carreras, que puedan palmarse así, de llenarse de esto, ¿no? De esta ciencia, de esta tecnología que es tan maravillosa y que los hombres ven de una manera y que las mujeres vemos de otra, y ambos tienen para aportar. Entonces, que es un buen lugar como para... Y además es auge, así que también a futuro viene bien, ¿no? Así Y que bueno, bueno, saber que
que sí, viendo noticias, he visto que siempre hay una menor cantidad de mujeres dentro de este mundo tech. Y qué bueno que seas una de las personas que impulsa que más mujeres estemos capacitándonos en estas herramientas para esto, para estar preparadas para el futuro, para lo que viene, para lo que ya está sucediendo. Así que gracias por ser esa mujer que impulsa. Por último, te voy a hacer las 2 preguntas que le hago siempre a todas las líderes invitadas. Y la primera sería, ¿qué consejo le darías a cualquier persona, ya sea que está lanzándose como profesional, que está haciendo todo esto, que tiene un negocio, que quiere hacer, empezar a indagar en esto de la IA, o que está ahí como curiosa, aparte de ir a buscar tu ebook, ¿qué consejo le podrías dar vos a esa persona ahí que está pensando esto de la IA? Lo principal para mí es hacer foco en la información y en el informante. Porque hoy en día, como todo el mundo habla de IA, uno se siente abrumado. Vos decís, ¿pero todo esto tengo que aprender? No, ¿sí? O sea, es paso a paso. Entonces, sí, es un mundo, sí, todo el mundo habla de eso, pero si uno hace foco en decir, bueno, a ver, arranco por acá, ¿sí? Arranco con un chat GPT, arranco, ¿sí? Después veré cómo es, si hay otras, no hay problema, pero dar ese primer paso, fijarse qué información consumimos, fijarse de quién consumimos esa información y no dejarnos abrumar por que todo lo que nos están contando y diciendo, ¿sí? Como hacer foco, porque si no nos vamos a volver locos. Como cualquier tema popular del momento, ¿viste? Arrancar primero con Paulita, diría yo, para no volverse loca. Puede ser una buena opción. Paulita, ver qué hace Paulita, que nos ofrece, arrancar por ahí con personas de confianza, profesionales de confianza que nos ayuden a incorporar estas herramientas en nuestros negocios. Y la última pregunta es, una persona o una frase que te inspire y por qué. Bueno, yo soy una persona que, como le gusta mucho la literatura, soy muy fanática de Jorge Luis Borges. Si yo tuviera que poner como, fíjate que no tiene nada que ver ni con la IA, ¿no? Ni con la marca personal, pero en realidad sí, porque una de las cosas que siempre me gustó es que es un autor que si uno lee sus frases o lee sus libros, es una persona muy directa que todo el tiempo se está replanteando la vida, el propósito y la muerte incluso. Y a mí me parece que siendo una persona que le gusta trabajar en la tecnología, en la innovación y en la inteligencia artificial, yo creo todo lo contrario a lo que muchas veces las personas piensan. Es cuando más humanos tenemos que ser. Es cuando más tenemos que hacernos esas preguntas filosóficas, ¿no? De por qué estamos acá, qué es lo que vinimos a hacer, qué es la vida, qué es la muerte, ¿no? Porque justamente en un mundo que tiende a ser tecnológico, nosotros incluso tenemos más tiempo para hacernos esas preguntas y darle un poco más de significado a nuestra vida. Y ese autor, cuando vos lo lees, tiene frases muy impactantes, ¿no? De qué son las cosas, de cómo nos cosificamos. Y bueno, nada, si tengo que recomendarlo, vayan nomás. Es medio pesado a veces, ¿no? Porque justamente tiene mucha profundidad, pero vale la pena agarrar algunas frasecitas de él y empezar a replantearse un poco la vida, ¿no? La humanidad. Claro, no perder la humanidad más allá de estas herramientas tecnológicas que van surgiendo y que nos van facilitando la vida, no perder su humanidad y esa profundidad que se necesita para poder seguir creciendo. Y que eso técnicamente no debería ser reemplazado por ninguna tecnología. Y si lo reemplaza, ¿de quién es la culpa? Claro, totalmente. Bueno, Paulita, ha sido una entrevista súper amplia. Creo que más de uno nos vamos a ir acá sabiendo, viste, un poquito más hablando de esto de la IA, saliendo de esto de pensar que es algo lejano o algo que no es para uno, o rechazando, viste, es una invitación esta entrevista a ver realmente que es una gran herramienta y que todo lo podemos incorporar en lo que hacemos, solo que tenemos que darnos esos espacios de ver con quién nos formamos, de qué manera queremos aprender, de qué manera queremos incorporar. Así que gracias por esta explicación práctica, sencilla, como una profe en una entrevista. Quiero saber cómo te sentiste vos al finalizar este espacio. No, yo me sentí muy cómoda,
obviamente vos me das letra y yo te voy a largar un montón de cosas porque a mí me encanta hablar, me encanta el tema y también me gusta esto que lo fuimos relacionando, ¿no? Con el tema del liderazgo, de la mentalidad y todo eso, porque esas son cosas que a veces yo no me planteo, ¿no? Porque lo veo más que nada desde la tecnología y cuando vos me lo preguntás, yo digo, pucha, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo está todo interconectado? Así que nada, me llevo primero un momento hermoso compartido con vos y también un momento de reflexión para mí, pero nada más que en vez de la IA, en las otras cuestiones que tienen que ver más con el negocio. Y bueno, María, agradecerte infinitamente por este espacio y esta invitación. Agradecerte a vos por estar acá, agradecerte por ser una de las mujeres que impulsa no solo a mujeres, sino a la sociedad en formarse en herramientas que nos faciliten la vida. Así, gracias por eso. Me encanta, Pauli. 1.000.000 de gracias. Estamos en contacto. Dale, mil gracias, Mari. Gracias por escuchar este episodio de Liderazgo Genuino. Me encantaría saber qué te pareció esta entrevista, qué reflexiones te deja lo que hemos conversado con Pau, qué ideas. Y puedes dejármelo en un comentario acá en este episodio o escribirme a mi Instagram @marilu.quinteros con doble S al final. Acá en la descripción también te voy a dejar las redes sociales de Pau por si quieres contactarla e ir a conocer más de lo que hace. Y por supuesto que te invito a ser parte de esta comunidad de líderes genuinos, siguiendo el podcast y compartiendo este episodio con quien vos gustes. Nos encontramos en el próximo y deseo que tengas un gran día.